Ahí está, adelante. Los escuchamos. Hoy es jueves 8 de septiembre. Estamos en el curso de Seminario de Mercadotecnia y Publicidad, Seminario de Casos de Mercadotecnia y Publicidad 1, otoño del 2022, y estamos revisando el libro de Charles Raggin sobre el proceso de la investigación social, y nos van a exponer a continuación Alejandro y Eliani el capítulo 4. Adelante. Ok, bueno, pues hola a todos. El capítulo 4 habla sobre el uso de los métodos cualitativos para el estudio de los aspectos comunes. Para empezar esta presentación, me gustaría que una persona de ustedes abriera el micrófono y me dijera si las dos frases que les voy a decir a continuación representan realmente una realidad y por qué. La primera frase es: las personas con mayor educación tienden a obtener mejores trabajos. Y la segunda frase es: los países pobres tienden a tener mayor conflicto social e inestabilidad política que los de primer nivel. ¿Quién quiere participar y decir por qué, si consideran que estas frases realmente son verdaderas y por qué? Oye, pues nuestras compañeras que se incorporan hoy, ¿qué te parece para empezar a escucharlas aquí? Perfectísimo. Yo sí, coincido en cualquiera de las dos. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, la de conflictos sociales, países en vías de desarrollo, que tienen más inestabilidad política y conflictos sociales, pues las evidencias, o sea, si nos pusiéramos a buscar notas, pues tienen más conflictos y también hay una parte de interés que, pues bueno, que interesa que estén en conflictos o inestabilidad para poder imponer maneras políticas, etcétera. Bueno, hay algunos teoristas, politólogos, etcétera, sociólogos que han mencionado estos casos, bueno, que yo he leído. Y del otro que mencionabas, pues sí, hay un sesgo a la hora del reclutamiento donde, pues queramos o no, impacta el nivel educativo, para la contratación o incluso desde la publicación de las vacantes. Entonces, laboralmente, pues sí va a impactar que tengas o no educación, a pesar de que haya una circunstancia en que dos personas tengan las mismas habilidades. Hay un sesgo que tiene el reclutador en recursos humanos que se va a decantar por la persona desde antes de una entrevista, o en el que va a ver que tiene nivel educativo. Ok, te agradezco mucho, Nuri, tu participación. Ahora vamos a ver lo que dice el autor respecto a este tipo de pensamiento. Lo que dice básicamente es que estas afirmaciones les podríamos llamar visiones panorámicas, pero que realmente llegan a ser erróneas, ya que no se enfocan en casos particulares y únicamente pues están hasta cierto punto generalizando. Entonces, por lo tanto, al hacer esta generalización o imagen panorámica, pues se va a perder mucho valor. Para tener una mayor comprensión, a ver, espérenme, me están diciendo que no se ve la diapositiva siguiente. No, creí que era yo. Te vemos en la 1. Sí, no, de hecho yo también pensé que todavía no arrancabas las diapositivas y que más bien estabas haciendo el ejercicio. No, ya estaba en la diapositiva 2. Yo creo que es la red, a lo mejor puedes pasarla tú manualmente, aunque veamos lo demás, no importa, no estamos viendo nada privado, solo vemos todas las diapositivas y tus plantillas del lado izquierdo. Ok, pues bueno, ni modo, va a tener que ser así. Básicamente, Sí. esta era la Igual si quieres, Alejandro, solo oculta la barra de la izquierda, la negra, para que se vea un poquito más grande. Anda. Ahí está. Ok, bueno, básicamente, regresando al tema, el autor dice que estas afirmaciones panorámicas no dicen nada acerca sobre los casos individuales y que se puede perder mucho al hacer estas afirmaciones. Se cree también que únicamente para poder como tener este cierto grado de veracidad, se tienen que hacer exámenes a profundidad de estos casos y por lo tanto, estas representaciones panorámicas son inadecuadas con base en los fenómenos sociales
y que no se pueden representar directamente. Ok, para esto, la investigación cualitativa implica a menudo el proceso de aclaración recíproca entre la imagen que tiene el investigador del objeto de investigación, por un lado, y los conceptos que enmarcan la investigación por el otro. Para darles un ejemplo sobre esta frase, el autor menciona acerca de las personas que son coleccionistas de armas. Normalmente la idea que nosotros tenemos de un coleccionista de armas o que el autor menciona es que a lo mejor es una persona caucásica, blanca, que a lo mejor le interesa mucho el tema de las revistas y se suscribe a esto para investigar más sobre las armas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, esta es una visión panorámica y aquí en este caso, para mejorarla, o por así decirlo, el autor implica diferentes métodos como las preguntas en una entrevista de ¿por qué te gusta coleccionar armas? ¿Desde cuándo las coleccionas? Entonces, esto nos va a dar como una idea, una motivación para enriquecer esta parte del estudio. Ahora, los fines de la investigación cualitativa para la investigación social son tres. El primero es dar voz, el segundo es interpretar fenómenos culturales e históricamente relevantes, y la tercera es hacer progresar la teoría. En la parte de dar voz... Perdón, dime. Alejandro, perdón que te interrumpa, y nada más para quizá que le sirva a tus compañeros esta parte, que es muy importante. Está siendo muy didáctico, muchas gracias por eso. Sería bueno que aquellas personas que piensan que van a hacer un trabajo solo cualitativo, a la hora que nos está exponiendo Alejandro y su compañera Eliani los objetivos o los fines de una investigación cualitativa, decidan cuál de estos tres, si es el caso de ustedes, es el que más se acerca a lo que ustedes van a realizar. O sea, aprovechemos esta parte de discusión teórica que estamos teniendo con el libro para que también vayamos aterrizándolo en cada caso de uno de ustedes, para que vean cuál se ajustaría, ¿no? Muy bien, Alejandro, adelante. Ok, bueno, pues nos vamos entonces con el primero, que es dar voz. Básicamente lo que se menciona es que existen grupos marginados por esta parte de los científicos sociales que incluyen a los pobres, a las minorías tanto sexuales, étnicas o raciales, o a los grupos de migrantes y algunos similares. Como lo mencioné, pues sí carecen de voz en la sociedad, sus opiniones son oídas por muy pocas audiencias o por ninguna, y su representación realmente o está limitada o simplemente no hay representación, y la poca que hay es errónea porque no se les está dando esta voz. Las técnicas para cubrir estas características y aspectos útiles de los grupos pues nos pueden ayudar a contribuir mucho a nuestras investigaciones sociales, para así representar mejor las experiencias de estos grupos que, como decimos, están marginados. Esta es la primera. La segunda es la interpretación de fenómenos culturales e históricamente relevantes. En esta parte, básicamente es como el aspecto importante es el enfoque que exige, por ejemplo, un detalle histórico para entender un fenómeno cultural o históricamente relevante. El libro mencionaba toda esta parte de la conquista del territorio mexicano por parte de Estados Unidos, que una vez que se hace la interpretación de este fenómeno cultural, pues a lo mejor nos puede decir, por esta razón, naturalmente hay más mexicanos en estos estados que antes pertenecían al territorio mexicano y que ahora los ocupa Estados Unidos. Pero esto es un estudio y se pueden enfocar en cualquier fenómeno cultural, puede ser antiguo o actual. Sí, por ejemplo, podríamos pensar que si alguien de ustedes quisiera estudiar algún tipo de implicación mercadológica o de imagen de la familia real británica, hoy que fallece la reina Isabel, ¿no? Es un fenómeno cultural relevante. ¿Por qué? Porque todo el mundo está generando conversaciones, interés alrededor del tema, y puede haber algún aspecto publicitario de mercadotecnia que podamos analizar con pretexto de lo relevante de este fenómeno cultural. No tiene que ser una guerra, no tiene que ser algo así como una batalla tan importante como lo que pasó en México. Puede ser algo
un mundial, por ejemplo, el mundial de fútbol, ¿por qué es importante investigarlo? Porque es relevante culturalmente. No es relevante a lo mejor políticamente o no cambia el rumbo de la humanidad, pero culturalmente es relevante para las personas que lo consumen. Entonces, el argumento basta con que tenga importancia para las personas para que se justifique su investigación. Gracias. Así es. Y la tercera es hacer progresar la teoría. Aquí básicamente es que existen muchas formas de plantear nuevas teorías a partir de un estudio de investigación. Se puede obtener una nueva información sobre un patrón que general que suceda en muchas ocasiones. Se puede crear un conocimiento a profundidad para que nos ayude a hacer nuevos descubrimientos, para ver cómo los procesos se encajan entre sí. Y pues sí, la investigación cualitativa presenta nuevas teorías al hacer énfasis en los aspectos comunes que existen entre diversos casos. Por ejemplo, aquí me gustaría añadir, aquí tendríamos a algunos de ustedes, a sus compañeros que les interesa el metaverso, ¿no? El metaverso, aunque sabemos que la palabra se usa desde hace 100 años, pero la realidad empírica que hoy llamamos metaverso, que todavía no está muy claro cómo va a ser, aunque ya tenemos unos indicios, es tan reciente que no hay teoría, digamos, todavía no hay explicaciones que expliquen a profundidad lo que es ese fenómeno, y quizá a algunos de sus compañeros les gustaría producir teorías que puedan usar otros mercadólogos en el futuro para explicar el tema, ¿no? Ahí es cuando hacemos este tipo de investigación. O igual ustedes en sus áreas de interés pueden localizar que hace falta mercadotecnia de videojuegos o que hace falta mercadotecnia de otro tipo de producto o servicio, y ustedes se animan a construir una explicación. Y aquí, en ese tipo de investigación, entraría en esto que nos está diciendo Alejandro. Adelante. Ok, sí, y poniendo justamente el ejemplo del profesor del metaverso, también el autor menciona que, pues sí, los investigadores no pueden estar como abiertos a cualquier información, ¿no? Hasta cierto punto tienen que saber el proceso para poder ver qué es lo que les funciona y no. Y de este proceso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, el proceso de la investigación cualitativa, el libro menciona que la investigación está con frecuencia menos estructurada, porque como tal el investigador puede iniciar con esta flexibilidad sobre el objeto de investigación y conforme va avanzando pues puede aprender sobre este. Una cosa que me resultó como muy impactante fue que menciona que los investigadores cualitativos rara vez se dedican a comprobar teorías y normalmente se dedican al desarrollo de ideas con base en un caso o en una categoría que ellos elijan. Muy bien, excelente, sí. Para hacer este proceso, el investigador comienza por la selección de casos, los lugares relevantes para la investigación, identifica los conceptos guía, que básicamente es como las directrices a las cuales hay que mirar. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Y al final termina el proyecto con estos marcos analíticos que también vamos a hablar un poco más adelante. Fíjense, o sea, esto quiere decir, yo ahí remarco esta parte que es muy importante lo que acaba de decir Alejandro para los que quieran hacer este tipo de investigación. Aquí también entra en juego no solo lo que quieres investigar, sino tu personalidad o tu formación. Si alguno de ustedes se siente muy encorsetado en un esquema muy rígido, le conviene mejor hacer investigación cualitativa, se siente más cómodo, más libre, porque no estás obligado a partir de una teoría, es más flexible, es más, sí, la palabra flexible lo sintetiza muy bien. En cambio, un estudio cuantitativo es mucho más rígido, tienes que comprobar una hipótesis, tienes que tener una teoría previa, y no te da mucho espacio a la imaginación o a la creación. En cambio, el cualitativo es al revés, ¿no? Te da mucho espacio a la creación, y regularmente lo cualitativo también se usa cuando se trata de temas novedosos que no se han explorado suficiente, y te permite meterte a temas nuevos o innovadores, ¿no? Esa es como la pertinencia. Adelante. Ok, y para hacer este proceso de selección y de investigación y de los casos, pues básicamente hay tres maneras. Cuando el fin de la investigación es dar a voz, pues entonces vamos a elegir un grupo de estudio específico. Cuando el fin es valorar la importancia histórica o cultural de una situación,
pues se selecciona un conjunto específico de acontecimientos u una porción de la vida social. Y por último, cuando el fin es hacer progresar la teoría, lo que se escoge en este caso es la oportunidad para elaborar nuevas ideas. Sin embargo, hay veces en que los casos, no porque sean especiales, inusuales o significativos, pueden ser también casos típicos o indistinguibles. Cuando se estudian muchas manifestaciones de la misma cosa, los investigadores añaden continuamente nuevas informaciones hasta que la investigación alcanza un punto de saturación. El punto de saturación básicamente es cuando de tanto investigar ya realmente investigaste todo y ya no se presta, ya no hay como oportunidad para añadir más cosas. Como Bien. lo mencioné, esto sucede en los casos que son típicos. Sí, por ejemplo, cuando tú haces una investigación y haces entrevistas y los entrevistados que haces ya no te dicen cosas nuevas, quiere decir que llegaste a un punto de saturación y ese es un criterio para que ya dejes de investigar. En cambio, cuando sigues entrevistando y te siguen diciendo cosas que no te dijeron los anteriores, quiere decir que todavía no llegas a ese punto de saturación. Es correcto. Eliani. Esta es la 11. Bueno, el uso de conceptos guías. Es imposible iniciar un estudio cualitativo sin tener algún sentido de por qué merece la pena el objeto de estudio, los conceptos que deben utilizarse, que como bien decía mi compañero Alejandro antes, van a ser las directrices prácticamente de toda la investigación. Estos conceptos se extraen en muchos casos de marcos analíticos preliminares, que ya vamos a hablar posteriormente de cómo se crea el marco analítico en una investigación cualitativa, y están a medio formar. Estos conceptos se reflejan normalmente en las ideas teóricas que están vigentes, las imágenes que ya trae el investigador, las ideas que él tiene en su mente. Dichos conceptos tienen un carácter, como bien decimos, preliminar, intuitivo, pueden modificarse o incluso descartarse a medida que va avanzando la La investigación. revolución. Muy bien. A medida que va avanzando la investigación y bueno, se van Sí, a ver, fíjate, esto es importante. La palabra guía lo dice todo, ¿no? O sea, solo son faros que tú decides usar, pero que puedes cambiar si encuentras otro mejor en el camino, ¿no? O en el proceso te descubres algo nuevo, puedes dejar este. Y como es cualitativa la investigación, tú puedes hacer el cambio sin que pase nada. A diferencia de un estudio cuantitativo, donde te casas con una teoría y eliges unos conceptos que es muy difícil que muevas. ¿Por qué es difícil que muevas? Porque tienes que volver a empezar toda la investigación, porque como es muy rígida la investigación cuantitativa, prácticamente tienes que arrancar otra vez a hacer todo el procedimiento. En cambio, en uno cualitativo no es así. Tienes esta ventaja de modificar sobre la marcha los conceptos. Bien, continúa. Exactamente. Es por esto que es muy importante la depuración de conceptos y categorías. En la investigación cualitativa se depuran los conceptos, que vienen siendo los componentes fundamentales del marco teórico, y las categorías empíricas, que vienen siendo esas que va elaborando el investigador a medida que va desarrollando este proceso. Que las mismas van agrupando las manifestaciones similares, que vienen siendo estos aspectos comunes de la sociedad, en un proceso de doble vía. Doble vía porque los conceptos definen las categorías y los miembros de una categoría a su vez ejemplifican estos conceptos, los cuales al mismo tiempo van a estar agrupados en categorías. O sea, que hay una relación constante entre la categoría y los conceptos que se desarrollan durante la investigación. Sí, a ver, aquí para no confundir los que no han leído como sus compañeras que se incorporan hoy, aquí el autor maneja el concepto de marco analítico. ¿Qué entiende por marco analítico? Lo que en México entendemos regularmente como marco teórico, ¿no? Un marco teórico es, tú tomas unos conceptos de algunas teorías y con eso haces una redacción de 2 o 3 páginas o 5 páginas. Y esa redacción teórica que haces hablando del autor que seleccionaste, es en lo que llamamos en México marco teórico. Es lo que dice este autor, ¿no? Él le llama marco analítico. Bueno, ese marco analítico se compone de conceptos. Y los conceptos, no hay que olvidarlos, son abstracciones ideales. Por ejemplo, el concepto de consumidor es una abstracción
una idealización de un consumidor. El consumidor concreto, que podemos ser cualquiera de nosotros, hay varias categorías de consumidor. Aunque el concepto de consumidor es el mismo, hay categorías dentro de ese concepto, y es justamente lo que tú nos acabas de ilustrar, ¿no? En una investigación cualitativa, aunque partes de un concepto, tienes que buscar las categorías empíricas, reales, de los tipos de consumidores, ¿no? Y así como eso en mercadotecnia, pues podríamos poner muchos ejemplos. Venga, continuamos. Exacto, y a su vez es muy importante siempre estar comprobando los límites de cada concepto, que están dentro de las categorías, y hacer un examen cuidadoso de cada miembro que forma parte de esa categoría correspondiente a un concepto, para no regarnos, ¿no? Para no divagar en la investigación. Adelante. Y fíjate, esto que parece muy abstracto, en realidad es muy útil tener esto que acabas de comentar, porque el concepto de depuración, la palabra depuración lo dice todo. ¿Cuál es el aporte que hace uno como investigador cualitativo? El aporte está en ir refinando, afinando, afilando, depurando esas categorías. O sea, que tú te des cuenta que las categorías reales no se ajustan a los conceptos, eso es un aporte que tú haces. Por ejemplo, si encontramos que el concepto de cibernauta, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene otros aspectos que las teorías anteriores no se habían dado cuenta, y tú propones que se agregue a ese concepto una categoría diferente, ahí estás haciendo una propuesta o un aporte a la ciencia, en este caso a la mercadotecnia, ¿no? Ahí es donde un investigador cualitativo aporta al refinar o a depurar conceptos y categorías. Adelante. Entonces, cuando en el estudio los conceptos que se han creado no entran enteramente, o sea, no cubren toda la categoría establecida, los investigadores tienen dos opciones: o descartan el concepto que ellos estaban desarrollando, o intentan crear nuevos conceptos que permitan unificar mejor todos los aspectos comunes de esa categoría que están estudiando, o del nuevo concepto que surja. O pueden reducir el alcance de la categoría que estaban estudiando, de ese fenómeno relevante para dicho concepto, e intentar conseguir un mejor ajuste que equilibre mejor la categoría con el concepto. Ok. Perdón, Eliani, que te interrumpa. Fíjate que acabo de ver que ya está aquí la doctora Lynn. No, no te preocupes. Si no tienen inconveniente, voy a parar tantito la grabación de la exposición y... ¿Ya la ven? Ahí está abriéndose. No se ve todavía, pero se está abriendo. Está como cargando. Exacto. Yo no la veo. Sí, es que como está cargada en la página, ¿no? De Canvas. Dice, ha empezado la función de... Ahí ya se ve. Ahora. Ya se ve. Adelante, continuamos. Ok. Ya, entonces nos habíamos quedado que cuando los conceptos dentro del estudio, analizando el proceso de investigación cualitativa. Cuando en el estudio los conceptos creados no entran enteramente dentro de una categoría, los investigadores tienen dos opciones: o descartan el concepto para crear nuevos conceptos que abarquen a esas categorías, o reducen el alcance de la categoría de tal forma que entre en el concepto que ellos han definido. Entonces, dentro de este proceso de investigación cualitativa está, por supuesto, la elaboración del marco analítico. En la investigación cualitativa, como veíamos, esto es un poco flexible. Muchas veces al inicio de la investigación existe un marco analítico preliminar, vagamente formado por el investigador, porque ese marco se va desarrollando a medida que va avanzando la investigación. No todos los investigadores cualitativos desarrollan este marco analítico. A veces dejan esa tarea a otros investigadores que estudien casos similares a los de esta investigación. Muchos investigadores dejan el marco analítico implícito, porque ellos suponen que su caso de estudio o su investigación es tan profunda que ya habla por sí misma y no es necesario declarar un marco analítico. Sin embargo, para la elaboración de este marco analítico, a medida que se va avanzando en la investigación, que se van definiendo los conceptos, las categorías,
que se va aterrizando todo el estudio, el investigador debe hacerse estas 3 preguntas. ¿A qué categoría de casos se corresponde el caso que se está estudiando? ¿Cuáles son sus características relevantes? ¿Qué es lo que hace que el objeto o sitio de investigación seleccionado sean valiosos, interesantes o relevantes? Bien, esas 3 preguntas son muy importantes cuando uno hace un trabajo cualitativo, porque justamente la respuesta a esas preguntas ofrece argumentos para defender tu investigación, ¿no? Para que tú convenzas a las personas que te están leyendo o evaluando de que tu trabajo es valioso, que estás haciendo aportes, ¿no? Esas 3 preguntas son centrales. Gracias. Exactamente. Y bueno, ya vamos a pasar al uso de los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos se entienden como una forma o técnicas para realzar los datos, que finalmente cuando se realzan los datos es posible observar los aspectos fundamentales, como que a más profundidad la investigación, llegar a conclusiones más lógicas, dependiendo de cómo se haga. Entonces, los 3 métodos cualitativos que nos presenta el autor son la inducción analítica, el muestreo teórico y el estudio de caso único. Vamos a proceder a explicarlos cada uno de la forma más breve posible. La inducción analítica hoy en día se comprende como el examen sistemático de parecidos, es decir, el análisis de aspectos comunes, con el propósito de desarrollar conceptos o ideas. Se usa para construir imágenes, también para encontrar pruebas empíricas contradictorias. Estas pruebas empíricas contradictorias son la base, el autor la muestra como la mejor materia prima para perfeccionar las imágenes iniciales, como para contrarrestar la idea inductiva que trae el investigador. La inducción analítica facilita la aclaración recíproca de conceptos y categorías, que es lo que veíamos antes, que estos 2 aspectos siempre tienen que estar relacionados, ya que es una característica esencial de la investigación cualitativa. Se conoce también como la estrategia de investigación que desafía o desequilibra las imágenes que desarrollan los investigadores, ya que siempre se van a tener que estar preguntando si el concepto está bien definido y entra dentro de la categoría, etc. Si no pueden identificarse aspectos comunes relevantes, eso significa que la categoría o es demasiado amplia y diferente y que debería reducirse, o bien que el investigador necesita reexaminar esas pruebas empíricas. Por tanto, quizás tenga que reconceptualizar esos posibles aspectos comunes. Los Sí, casos sí, los casos negativos quiere decir casos que escapan a tu concepto, ¿no? Que rompen tu teoría o tus presupuestos teóricos, o que no se ajustan, ¿no? Cosas que tú no tenías claridad que iban a salir y que salieron y que le rompen la lógica a tu trabajo. En lugar de rechazarlos, en un estudio cualitativo se toman para enriquecer tu reflexión. Muy bien, continúa. Exacto, sí, los casos negativos son sumamente importantes porque entra en estas categorías, en estas pruebas contradictorias, ¿no? En esto, lo que te contradice, a eso presta la atención, porque es sumamente importante y quizás vas a tener que reducir la categoría relevante a estos, o porque también son el principal objeto de atención cuando el investigador intenta conceptualizar los aspectos comunes. Si algo se te sale de ese concepto que tú habías creado, vas a tener que replantearte tus ideas, ¿no? Para poder aterrizar mejor y bueno, en esa área hay que investigar. Básicamente, cuanto mayor sea el esfuerzo por explicar los casos negativos o las pruebas empíricas contradictorias, más profunda será esa comprensión que se obtiene del objeto de investigación. Por ejemplo, muy rápido, en el libro nos exponen un estudio de caso de Jack Katz de 1982, donde él estudiaba a los abogados de oficio, o sea, esos abogados que atienden a las personas pobres, ¿no? Y que muchos abandonaban ese trabajo a los 2 años. Y en este estudio se ve, si lo pueden leer, está súper bien explicado, el investigador inicia con 2 ideas. Ay, ¿por qué los trabajadores abandonan este trabajo? ¿Y por qué se quedan? Inicia con esas 2 categorías. Y a medida que va avanzando su estudio, esas categorías él las va transformando. Y se da cuenta que, por ejemplo, los trabajadores que se iban
no eran tan importantes para el estudio, porque finalmente las causas por las que se iban eran lógicas, o les ofrecían un mejor trabajo, no estaban contentos, etc. Lo importante eran los trabajadores que se quedaban. ¿Por qué? Porque a pesar de que el trabajo no fuera prestigioso, no les dieran un buen salario, no cumpliera con todas sus expectativas, por otro lado sí cumplía, y las personas se quedaban a ejercer este trabajo, y ahí se ve cómo en la investigación las categorías van cambiando, y en la tablita que incluso él realiza, cómo esa cantidad de personas ese número de personas se va reduciendo dentro de la categoría, y es lo que hace rica la investigación, ¿no? Y bueno, este ejemplo es un caso crucial de cómo la categoría puede irse transformando a medida que avanza la investigación. La próxima. Y bueno, como conclusión de la inducción analítica, la técnica de la inducción analítica favorece de esta forma el fin del conocimiento en profundidad. O sea, este proceso de doble como correspondencia, como lo llama Katz, entre explicaciones, observaciones, entre ideas y pruebas empíricas, el autor lo viene definiendo como retroducción, que es el término que hemos visto en capítulos anteriores, donde se describe la interacción entre la inducción y la deducción en el proceso de investigación científica. Sí, quizá para aclararle esto a las compañeras que están escuchando esta explicación muy bien que ha hecho Eliani, muy clara, no hay que olvidar que, bueno, el método científico, o lo que conocemos como método científico, pues es un proceso lógico para llegar a una respuesta a ciertas preguntas. Bueno, platicamos ya en las sesiones anteriores, sobre todo en la anterior, que en ese proceso lógico que se sigue para aplicar el método científico en la ciencia, se utilizan formas de razonar, formas de llegar a conclusiones. Bueno, hay dos formas generales de llegar a conclusiones en una investigación basándose en la lógica, y son estas operaciones, la de deducción y la de inducción. La deducción es cuando tú partes de una teoría y observas la realidad o los casos a partir de esa teoría. Y la inducción es cuando haces lo que acaba de explicar Eliani, cuando vas de los casos, de los estudios empíricos a la teoría. Entonces el autor Ragin dice, la inducción analítica es un tipo de aplicación del método cualitativo que te permite aplicar la retroducción, porque te permite ir de la teoría a los casos y de los casos a mejorar la teoría. Muy bien, Eliani, continúa. Gracias. Otro método cualitativo es el muestreo teórico. Este ofrece la oportunidad de construir generalizaciones, profundizar en la comprensión de los objetos de la investigación de forma simultánea. Casi siempre parte de una investigación inicial y se trata de comparar con una investigación posterior, o bien para enfatizar esa investigación preliminar que existía, o bien para crear una nueva teoría o desarrollar una nueva investigación. Este tipo de estudio puede realizarse en grupos sociales, en procesos y acontecimientos históricos. También en esta parte del muestreo teórico se puede aplicar la triangulación, que es que se compare una investigación existente. En el ejemplo que nos plantea el autor está el estudio de los hospitales y como que el impacto social que tenían las muertes de los pacientes en este hospital y por qué se trabajaba en esto. Y entonces él propone que si se compara ese caso con otros dos hospitales, entonces se puede o bien reforzar la teoría que existe en el caso preliminar, de que tal vez necesiten más recursos o menos, y llegar a una generalización y a una conclusión más aterrizada y más clara de la investigación. El fin de muestreo teórico no es realizar un muestreo con el fin de capturar todas las variables posibles, las variaciones posibles, sino más bien ayudar al desarrollo de los conceptos y profundizar en la comprensión de los objetos de investigación. Por otro lado, el último método es el estudio de caso único. Este es muy similar al procedimiento que se realiza en la inducción analítica. La cuestión fundamental que se debe plantear un investigador en esto es si los hechos son relevantes. Ya tengo hechos relevantes, ok. ¿Cuáles son consistentes y cuáles no? Los marcos analíticos tienen un papel muy importante en este proceso porque definen algunos hechos
y su relevancia. En el estudio de un caso único, el problema es ver si todos los hechos que son de alguna manera relevantes para el marco propuesto se ajustan a una única interpretación o lo apoyan, si está bien estructurado. Es importante también recordar que cada interpretación diferente tiene sus fundamentos, o sea, cada interpretación que se tenga de un mismo caso puede estar en marcos diferentes. Por lo tanto, los hechos relevantes para un marco de un caso podrían no estar en el marco de ese mismo caso en dos trabajos distintos. Por eso es que los casos... Ajá. No, iba a comentar justamente, por eso es importante elegir un marco teórico o un marco analítico, porque dependiendo de con qué lentes quieras observar el fenómeno, es la interpretación que tú realizas, ¿no? Y bueno, sabemos que partimos de eso en estas exposiciones, ¿no? Que en las ciencias sociales, en la mercadotecnia, hay una pluralidad de explicaciones sobre el mismo fenómeno. De ahí que tú elijas cuál de esa pluralidad es la que tú te gusta más, eres más afín ideológicamente, políticamente. Continúa, gracias. Es por eso que los casos que puedan interpretarse de una variedad de formas se consideran ricos, porque ayudan a los investigadores a explorar esa conexión que existe entre las ideas que expresan a través de los diferentes marcos y podría generar futuras investigaciones también. Bueno, y en conclusiones, los investigadores usan los métodos cualitativos cuando creen que la mejor forma de construir una representación adecuada es a través del estudio en profundidad de los fenómenos. Los investigadores deben triangular muchas veces la información que procede de varios casos con el propósito de darle sentido a un caso concreto, y a medida que progresa la investigación cualitativa, los fenómenos que están investigando y los conceptos teóricos que se cree que ejemplifican estos casos se aclaran recíprocamente. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a ustedes dos. Muy claro, lograron aclararlo bien. No es fácil porque aunque el texto es muy didáctico, pues tiene una serie de terminologías y de manejos de cómo usar la lógica que le captaron muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a parar aquí la grabación. Miren, tenemos